Título segundo. Relaciones individuales de trabajo. Capítulo 1 habla sobre las disposiciones generales y está compuesta por 14 artículos, de los cuales se destacan 6. En el artículo 20 se va a entender por relación de trabajo a cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. En este se debe realizar un contrato individual en donde se exprese que una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal mediante el pago de un salario. Se debe realizar o debe haber existencia de un contrato y de la relación de trabajo entre el que presta el trabajo personal y el que lo recibe. En el artículo 22 queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y menores de 16 años que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que haya compatibilidad entre el estudio y el trabajo. Cuando las autoridades del trabajo detecten a un menor de 14 años trabajando fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato se cese en sus labores, y al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley, que dice que se le castigará con prisión de 1 a 4 años y una multa de 250 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización. En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores, y a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan. El artículo 28 nos dice que en la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se deben observar las condiciones de trabajo que se harán constar por escrito y contendrán además las estipulaciones del artículo 25 de esta ley. Indicará que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante, las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador, la forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y a su familia y en su caso la atención médica correspondiente. El patrón señalará en el contrato el domicilio dentro de la República para todos los efectos legales. En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal, la Junta Federal de Conciliación fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito. El capítulo 2 habla sobre la duración de las relaciones de trabajo y está compuesto por 7 artículos. El artículo 35 habla sobre las relaciones de trabajo que pueden ser para obra o por tiempo determinado, por temporada o tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella que por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya contratado. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito garantizando la seguridad social del trabajador y en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables.
Dentro de una misma empresa o establecimiento no se pueden aplicar al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascenso, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de antigüedad. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Título 2, Capítulo 3. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar salario. Artículo 42. Suspensión temporal, obligación de una prestación de servicio y salario, debido a una enfermedad, incapacidad temporal causada por un accidente o arresto. El artículo 42 bis. Las autoridades emitan declaratoria de contingencia sanitaria a nuestro trabajador. Artículo 43. La suspensión a que se refiere en el artículo 42. El patrón tenga conocimiento de la enfermedad de tal manera que el trabajador será incapacitado. El artículo 44. Los trabajadores pueden ser llamados para servir a la Guardia Nacional, dispuesto en el artículo 31, fracción 3. Artículo 45. El trabajador deberá regresar a su trabajo dentro de los 15 días de suspensión, dispuesto en el artículo 42. Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El artículo 47 es importante debido a que consta de 15 apartados. Estos apartados son muy importantes ya que nos habla del despido de un trabajador. Un ejemplo podría ser el apartado número 2, incurrir el trabajador durante las labores en faltas de propiedad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo administrativo de la empresa o establecimiento, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo mide provocación o que obra en defensa propia. Esto quiere decir que si el trabajador tiene malos tratos con el patrón o familiares, puede causar su despido inmediato, pero si fue con defensa propia, no podrá ser despedido. Otro ejemplo podría ser el apartado número 12. Negarse el trabajador a adaptar las medidas de prevención o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Si el trabajador se niega a usar equipos de protección, en este se verá visto su despido inmediato debido a que está rechazando el trabajo. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón de que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Si el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho. Además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha de despido hasta un periodo máximo de 12 meses, en término de lo que preceptuado de la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán en si la relación de trabajo fuese por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados, y además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores,
en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previos en el artículo 48 de la ley. Capítulo 5. Terminación de las relaciones de trabajo. El artículo 53 de este capítulo nos habla sobre las causas de la terminación de las relaciones de trabajo, las cuales son: 1. El consentimiento mutuo de ambas partes, o sea, del trabajador y el jefe. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o su vencimiento, así como la terminación de la inversión del capital. 4. La incapacidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación de su trabajo. 5. Los casos a los que se refiere el artículo 434, el cual nos habla que cuando el jefe está inhabilitado para seguir con la obra, ya sea física, mental o económicamente. El artículo 54 de este mismo capítulo nos habla sobre que el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio. A esto se le conoce como el pago de una prima, en el cual consiste en que el trabajador tendrá este derecho siempre y cuando haya cumplido con 15 años de servicio prestados a la empresa.